hagamos eso. Perfecto. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Sabes? Lo ideal es ir directamente donde Trump. Ya, pero ¿cómo vamos a hacer donde Trump si evidentemente su interés en el Perú es mínimo? A ver, déjenme ver. A ver, desde que comenzaron a tratar de capturar a Osama Bin Laden, los Estados Unidos, 1998, lo agarra en 2011, y con todos los satélites del mundo, les toma 13 años agarrarlo. Oiga, la delegación del Perú está compuesta, entre otras cosas, por el general Miyashiro, que tomó 1 año en capturar a Ismael Guzmán desde que tuvo el cambio de estrategia. ¿Tenemos algo que ofrecer? ¿Sí o no? Y Lucho Gianpietri, tú has hecho una serie de otras cosas mediante las cuales ibas acercando, aprendiendo dónde habían fracasos, en Guatemala, en otros lugares, para acercarlos al pueblo, porque así es como le ganamos la guerra, básicamente a Sendero. Estamos informados. Y lo mismo tú, Edwin, como hiciste tus peleas en Ayacucho, te informaste, porque sabías que el terrorista, en el fondo, es un pez que vive en el agua del pueblo, y le tienes que drenar las cosas. Eso no han logrado hacer los Estados Unidos en 20 años de guerra en Medio Oriente. Y sí lo han hecho los peruanos. Pero encuentre usted un gobierno peruano que dice, mire, nuestra guerra ha sido, como no han podido hacer ni siquiera los colombianos. Los colombianos han tenido que negociar en un país comunista. Han tenido que fotografiarse al lado de narcotraficantes. En el Perú lo hicimos sin plata, sin 15 millones, sin Plan Colombia. We have something to say. Apuesto que nos dan bastante más que 7 minutos. Pero alguien dirá, oye, pero usted me está diciendo todo esto. Yo he escrito 30 artículos. No, probablemente 50 artículos sobre esto hasta en la primera página de Wall Street Journal. Y me dicen que evidentemente hay algo ahí de rescatable, pero ¿sabe usted cuál es el problema? Fui a Lima el otro día y pregunté, ¿dónde está una estatua para el soldado de a pie peruano en Ayacucho? 70.000 de los cuales murieron en guerra contra Sendero. Y que Lima solamente cree que Sendero... ¿Saben lo que creen en Lima? Que Sendero comenzó con Tarata. Bien interesante. Todas esas personas que murieron en Ayacucho los 10, 11 años antes, no murieron, pues. ¿Dónde está la estatua? ¿Dónde está el mausoleo? Hasta Sendero ha hecho un mausoleo para sus caídos. Y nosotros no tenemos una estatua. Entonces ustedes me dirán, un momentito, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Un montón. Un montón. Tiene que ver con la economía, ¿por qué? Porque esencialmente es un problema de percepción. Es un problema de círculos virtuosos y de círculos viciosos. Es un problema de que uno no sale de un círculo vicioso en el cual obviamente estamos entrando en una espiral que no va a acabar durante varios años si no le ponemos cuento a eso, si es que no hacemos lo que hicieron efectivamente los americanos. Cuando tuvieron su crisis de 2008 no dijeron, oye, hay que creer que pues que los derivados van a ser comerciables algún día y las hipotecas van a funcionar. No, crearon Dodd-Frank, crearon un sistema legal que permitía comprender el total y renovar la fe en el Estado peruano, y hoy día el dólar sigue siendo, y los Estados Unidos, las economías más fuertes del mundo, porque todo el mundo logra comprenderla y saben que los Estados Unidos está en control. Y lo que pasa en el Perú hoy día es que se sabe que no está controlado. Y que la forma como se sabe que está controlado es dirigirse a los círculos viciosos y hacerlo en base a memoria, y la memoria es lo que crea autoestima, y la autoestima es lo que crean círculos virtuosos. Muchas gracias. No sé si yo tengo algunas preguntas que he ido tomando. Voy a centrarme acá después.
traer, porfa, pida las preguntas que tengas para formulárselas a Hernando desde este lugar. Por favor. Gracias. Ok. Muy bien. Pero que están como mi currículum vitae, difícil de... Comenzaré con esta pregunta de Rodolfo Cortés, que nos visita hoy en posesión. La pregunta es si todos estamos en contra de la corrupción. Es una pregunta que te formula él, si tú crees que todos estamos en contra de la corrupción. Y la segunda pregunta que te plantea es, ¿no cree usted que la situación fáctica y jurídica no cambia porque quienes deben combatir la corrupción son corruptos o por lo menos aspirantes a ser corruptos? Sí. Mire, lo que trataba de decir con los ejemplos históricos es que desde que nos hemos tenido, desde que ya no vivimos en cavernas y no vivimos entre gente conocida, que todo el mundo sabe quién es quién y quién es primo de quién, como por ejemplo sabíamos en Arequipa hace 50 años, la vida se complicó. Pero somos millones y no nos identificamos. Entonces ahí viene el problema de cómo, como dijo Marx mismo, ocurre que cuando vemos que se juntan 10 millones de personas, ya no son 10 millones de individuos sumados, sino ya es otro cuerpo, es otra cosa que la que está ahí. Y ahí entra la corrupción porque no se puede gobernar a millones de personas, o hasta en muchos casos miles, si no efectivamente no se pueden ordenar más bien si no hay algún tipo de gobierno. Y algún tipo de gobierno recauda y concentra, en primer lugar, el poder militar, concentra el poder económico, y por eso hay que vigilarlo, por eso elegimos parlamentarios, por eso elegimos fiscales, contralores, ese tipo de cosas. Todos los países han sido así, todos los países han sido así. Si uno estudia pues los mismos estatutos de los conquistadores, la armada inglesa, la idea era cuando uno llegaba a un puerto o llegaba a tomar una ciudad, era cómo se repartía el botín. El almirante tenía tales, eso los soldados empresarios de hace 500 años, así eran los romanos, era la misma cosa. ¿Cómo es que uno vivía del territorio? En otras palabras, eso siempre ha existido. Lo que ocurre es que hay un momento en el cual uno se toma conciencia de ello y comienza a darse cuenta que el problema no es fulano, que uno siempre creía que sabía que era ladrón, sino hay algo en el sistema que no permite chaparlo, porque no nos engañemos, nosotros no hemos descubierto quiénes son los corruptos, se han descubierto afuera. Lo que pasa es cuando ya es demasiado evidente, los tenemos que procesar, pues, por lo menos ver qué hacemos con ellos, pero nosotros no tenemos un sistema para dar gente, y eso no es el poder judicial, eso es el poder político. Y no solamente es el poder ejecutivo, es el poder legislativo que está ahí para crear normas que nos permitan efectivamente capturar los momentos en los cuales se está preparando la corrupción, porque la idea es cómo es que prevenimos, la prevención, no cuando agarramos al choro. Sabemos que hay que poner luz. ¿Cómo ponemos en estos 7 puntos la luz que es necesaria para que no vuelva a ocurrir? Muy bien, Julio Morrillerón, ¿y qué hacemos con la actual estructura legal que tenemos para elegir a las autoridades? Bueno, la primera cosa es comenzar hay que tener una estrategia para llegar ahí. Yo puedo pensar en varias estrategias, tomaría un montón de tiempo, pero esencialmente hay que saber quién tiene autoridad sobre qué y qué es una cosa o es una relación. Significa la cosa siguiente: una cosa es una mesa, una cosa es una mina, una cosa es una silla, es un automóvil,
una relación es mi derecho a administrar esa cosa, la relación entre yo y la cosa. Entonces, esas cosas no están claras en el Perú. No está claro quién verdaderamente, ya que viene de Julio Riverón, quién verdaderamente manda en Tía María. Se suponía que mandaban ustedes. Como que no. Entran, ¿cuánto fue, Julio? ¿6.000 policías que mandaron a Tía María? ¿Y cuántos fueron los arequipeños con guaracas y puneños que se bajaron en los helicópteros? Y no podían entrar. Entonces hay que comenzar a verdaderamente dejar de decir que estamos orgullosos, mejor dicho, digamos que estamos orgullosos de nuestra comida, pero no estamos orgullosos de nuestro sistema legal. Y entonces, ¿quién es responsable por crear un sistema legal? Los políticos. Entonces, la primera cosa que yo creo que tiene que ocurrir es que ya vino el momento histórico de una gran innovación. Y las grandes innovaciones vienen justamente cuando hay círculos viciosos, cuando hay una clara sensación de desasosiego, de que esto no está funcionando. Y yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses o en el próximo año, para mantenerla corta, es que van a comenzar a surgir esas propuestas de distintos lugares y van a ser de fondo. Y el fondo es que nuestro proceso electoral, que ha debido poder decirnos en algo qué iba a hacer fulano, por lo menos uno sabe qué es lo que iba a decir Trump, sabe, nosotros no sabemos, no hemos visto lo que iba a venir, entonces hay algo que no funciona en el sistema. Entonces llegó el momento de refundar, de alguna forma, por partes, con una estrategia, la manera como elegimos y los poderes que damos a la gente, y eso incluye tomar en consideración, insisto en la parte informal, todo el mundo cree que soy un teórico, un intelectual que está pensando en los más pobres. Hay 7.500 comunidades en el Perú, donde está el oro, donde está la agricultura, donde están los espárragos, y están siendo gobernados no por empresarios, sino por autoridades políticas locales, algunas cuales no saben ni leer ni escribir. Esa gente tiene derecho a estar representada bien, por su lado empresarial y por su lado político por separado. De Edwin Donaire, en general Edwin Donaire pregunta, usted nos advirtió que hay que identificar la infección. ¿Considera usted que el germen de esta infección o la raíz de la corrupción es aceptar del empresariado el financiamiento de las campañas, y se impone más bien legislar que toda empresa que haya financiado campañas debe estar proscrita de participar en todos los procesos de licitación y concesiones del Estado, como parte de la estrategia de romper ese círculo vicioso? No es una mala idea. Yo creo que las que corrompen son tan importantes como los que han sido corrompidos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero a la larga, lo que hay que apuntar sobre todo es a dar dónde se produce esa mayor corrupción, la grande, la que nos afecta a todos, y se produce dentro del laberinto. Es decir, lo que estamos viendo en el Perú en este momento no es, oye, me avergüenza este país porque el otro día a este nivel se me pidió una coima para poder cuadrarme acá, o se pidió una coima para justificar mis lunas polarizadas. Eso ocurre en United States, ocurre en Suiza, ocurre en todas partes. La idea es estos robos. Estamos hablando en Interoceánica, 3.500 millones de dólares. Estas cosas están creadas en el laberinto y Edwin, el castigar es ex post. La idea es ex ante. ¿Cómo puede ocurrir como en Singapur, como en Suiza, que sencillamente a la gente no se le ocurre entrar en algo ilegal? Porque el sistema legal en primer lugar funciona,
porque es más barato que el sistema ilegal y porque uno sabe que las consecuencias de ser detectado son grandes. Pero sí estoy de acuerdo que el castigo es ejemplar, es importante. Pero la idea es llegar a un punto en el cual sencillamente no se puede hacer esas cosas, aprovechando de la desinformación. En el fondo, las 7 medidas que he propuesto, porque son los lugares donde yo he visto que hay las fugas, es decir, no es teoría, es decir, no es hipótesis, ahí es donde se amarra. La pregunta ahí es, ¿hay oscuridad? ¿Cómo hacemos para poner luz donde hay oscuridad? Eso es todo. Nadie está en contra de que se haga un montón de plata. Si alguien ha descubierto algo muy interesante que hacer, la idea sencillamente es que ocurra a plena luz del sol. Hermano, Edwin D'Artiano, que es presidente de la Asociación Automotriz del Perú, pregunta muy interesante: ¿cuándo dejas de ser asesor para convertirte en candidato con un equipo completo de gente capaz? Oye, has visto que, en primer lugar, hay que ser bien macho para ser candidato en este país. Hay que levantarse en las mañanas, leer 7 tabloides y dicen cualquier cosa y no tienes la posibilidad de defenderse. Y yo oye, mira, yo soy un hacedor. Estoy pensándolo ahora, me da esa... Con un vaso en la mano me siento más franco. Cuando yo trabajé para el Estado, pues cada uno tiene pues sus estrategias, y me llamó el presidente Fujimori, yo le he armado 8 instituciones. Yo hice posible los comités de autodefensa avalados por afuera. Él estaba anti-shock, yo le pasé al anti-shock, le redacté sus discursos, le redacté su reinserción y le hice sus contactos afuera. 8, y he pasado más o menos 700 normas, porque hay un espacio muy interesante en el Estado peruano que se llama asesor, y sin embargo eres hacedor. Eso lo conocen 2 arequipeños, Vladimiro Montesinos y yo, que uno puede hacer cosas sin tener la responsabilidad de hacer las cosas. Entonces, primera cosa que yo quisiera contestar, hago cosas, pero no necesariamente quiero estar en la delantera de esas cosas, porque se sufre mucho, lo cual no quiere decir que estoy dispuesto a acompañar a gente que sí tiene gran vocación política. La tengo, pero no al punto de perder la nariz y el ojo en la pelea. ¿Cuál roba? ¿Qué mano es la que roba, la izquierda o la derecha? Entonces la disyuntiva es asociación público-privada APP o proyecto por obra pública. Los dos funcionan. Los dos funcionan. No hay razón por la cual no funcione una asociación público-privada con tal que estén bien definidos los diseños. Si yo tengo un buen diseño para Chinchero con especificaciones de dónde va a venir el financiamiento o lineamientos, o en lugar de decir tanto y tanto, LIBOR más 1, o tengo especificaciones, yo no tengo absolutamente ningún problema con la cosa privada. A mí me encanta el sector privado. Lo importante en los dos casos es claridad, y no plantearlo en una cuestión ideológica. Usted está contra el sector privado porque entonces va a salir Goyo y le va a decir, está usted contra el sector público y el Estado. Entonces, las dos cosas funcionan. La importancia en las dos cosas es, como en una mina, ver cuál de las dos funciona mejor. Pero lo que sí tiene que hacer el sector privado es que hoy día tiene que darse cuenta que está en desventaja. Es decir, ha subido al ring Mike Tyson y están con la espalda al suelo, porque están diciendo que este proyecto lo han absuelto y lo han pasado así nomás y no han respondido a las preguntas y van a seguir las preguntas. Entonces ahora le toca al sector privado defenderse. Anteriormente era el sector público que tenía que defenderse, ahora es el sector privado que le toca levantarse la lona porque está flat out. Si no, lean las redes sociales, pásense por el Perú.
Víctor Hugo Quijada Takuri pregunta, ¿cómo explicar la intención del gobierno de modificar vía ADN el contrato Chinchero? Pasará de ser una asociación pública-privada, una APP, a una obra pública, con 80% de inversión del Estado. Eso es una ilegalidad. El sistema, lo que he tratado de decir es que el sistema no funciona. Y una cosa obvia que le ha tocado a Chinchero, por justicia, injusticia, lo que sea, es ser el lugar donde se va a desarrollar la batalla. Marco, cuando tú arrestaste a Abimael, ¿cuál era la dirección? ¿Te acuerdas de la dirección? Es la organización Los ¿qué? Sauces. Los sauces. Los sauces cuadrados. Ahí tomó lugar la batalla donde se definía cómo se lograba desarticular el mando, ¿no es cierto? El mando de Sendero Luminoso. Edwin, cuando tú luchaste en Ayacucho, ¿cuál fue la batalla más importante, te parece a ti, para vencer a Sendero? Hubo muchas, pero tiene su nombre. Creo que lo que tú expresaste es, lo voy a repetir, que empiezas al agua como la subversión es a la población. Y creo que el kit y nuestro triunfo por la pacificación ha sido una de las partes medulares y que no he reconocido son los miembros de los comités de autodefensa como parte de la población y que han combatido codo a codo con nosotros. Pero lo importante ha sido la adhesión y la identificación de las Fuerzas Armadas, pero vía comités de autodefensa con la población. Y creo que más que esa lucha cruenta, ha sido más una lucha de inteligencia y una lucha de compenetración, de identificación con los problemas, con la población y particularmente con los campesinos, porque así Lenin, Mao, Engels hubiera venido personalmente a Ayacucho, no hubiera sucedido nada si es que no hubiera encontrado ese estado de abandono y de postración del Estado, ¿no?, con respecto a las comunidades más jóvenes. Correcto, General Donaire. En otras palabras, hay estrategias importantes, pero hay lugares donde se realizan las batallas. Los sauces, y la gente que no sabía es que antes de Tarata, durante 11 años, han muerto y se ganó la guerra ahí en el Perú. Bueno, es la misma cosa, eso es Chinchero. El futuro inmediato del sector privado peruano, me atrevo a decir, va a ser la batalla de Chinchero. Ahí es donde se va a realizar. No se va a realizar así en general, APP, de eso no. Ahí están amigos periodistas, de eso no va a pegar. El detalle se pierde, Chinchero. Entonces, a todos nos interesa de que Chinchero sea si lo quieren los cusqueños, que sea un buen proyecto, pero encontremos la forma ahora de hacer las reformas alrededor de las fallas y las fuerzas de Chinchero. Y una vez que hemos visto eso en concreto, lo podemos discutir y lograr un consenso nacional. Y mientras tanto, lograr 70 minutos, 70 horas con Trump y encontrar los dineros, movilizar nuestros recursos. Cuando les he dado la idea de que hay 7 círculos viciosos, es también 7 círculos donde hay financiamiento alternativo para sacar a Chinchero, si es que uno sabe dónde hay que buscarlo. Lo que estamos tratando de indicar es que no es sencillamente puede ir a Nueva York y pedir un préstamo, está en distintos lugares y podemos salvar Chinchero de una forma en la cual los cusqueños y el resto del Perú esté totalmente de acuerdo, pero a la luz del día, alrededor de algo bien concreto, la batalla de Chinchero. Bien, Alonso Segura pregunta, actualmente hay un debate de tecnocracia versus políticos, en términos tanto de las causas de la corrupción como de las implicancias para la gobernabilidad futura del país. ¿Cuál es tu posición sobre este tema? ¿Qué reformas de institucionalidad son fundamentales hacia adelante? Bueno, evidentemente, pues, yo creo que hay que acabar en este momento lo que indica Alonso, este debate
de que entre el empresario y la tecnocracia, como si fueran aceite y agua incompatibles. Las dos cosas tienen que ocurrir. Es obvio que la empresa funciona con reglas claras y una burocracia responsable, accountable, que dicte esas reglas del juego. Y lo que yo creo, lo poco que lo he seguido, Alonso, él ha tratado de armar eso dentro del Estado peruano. Yo sé, porque lo veo en varios otros países donde está, hay Alonso Segura de distintos calibres, claro, en otros países que están tratando de armar un Estado. Y el Estado tiene que tener una tecnocracia que vigile el interés de todos nosotros. Es absolutamente indispensable. Por eso señalaba el caso de Suiza, porque en el caso de Suiza no solamente la gente no tiene confianza en su sector privado y por eso pide que entre el Estado, sino no tiene confianza en el Estado, por eso es que pide el referéndum. Es decir, lo que sabemos nosotros de los que nos gusta vivir en libertad es que la libertad viene por reglas del juego y por sistemas que pueden en la práctica implementarse. Entonces, el debate es bueno. Yo creo que este debate ha estado ahí por mucho tiempo, pero con la crisis que tenemos ahora, que repito, salvo que me equivoque tremendamente, estamos en un círculo vicioso. Eso quiere decir que va a continuar cayendo, nos va a dar el ánimo para entrar en lo fundamental. Yo voy al dentista solamente cuando duele. Solamente ese momento de ir al dentista es ahora. Ya hay obviamente tus cifras, Alfonso, donde caía la popularidad del presidente, son una indicación clara que hay que ir al dentista. Esto ya no es solamente cuestión de un buen escobillazo. Hernando, nos pregunta Juan Paredes Castro, terminaste tu brillante conferencia diciendo que el Perú no está en control de sí mismo. ¿Por dónde tendría que comenzarse este control? Evidentemente, pues hemos elegido un presidente de la República, ¿no? Esa es la persona que debería hacerlo, pero miren, hay varias formas de ser presidente de la República, ¿no? Una forma es decir, ¿cómo es lo que decía Pancho, Luis XIV? Le pouvoir c'est moi, l'État c'est moi, ¿no? Entonces, evidentemente no creo que Pedro Pablo pueda decir l'État c'est moi, no es, de ahí no va la cosa. Pero podría ser una cosa, por ejemplo, ya que invitas a un diálogo sobre esto, Juan, podría ser como que Prado, hasta él antes de mis días, ¿no? Cuando se da cuenta que no la puede manejar, concretamente lo invita a Pedro Beltrán, y Pedro Beltrán entra con su sobre, según lo que se dice, y estas son mis condiciones, y Prado las agarra y las pone en el basurero y dice, conferencia de prensa, ya tenemos primer ministro. Eso es una manera brillante también de hacer. Es decir, un presidente tiene que estar a la altura de las circunstancias y se da cuenta que si no puede, pues pucha, hay suplentes. Pero es primero responsabilidad del jefe de Estado. Segundo lugar, entra ahí también el legislativo. El artículo 1, 2, y si no me equivoco, 40 de la Constitución, dice que los intereses de los individuos peruanos es responsabilidad del Poder Legislativo. Es decir, no es solamente la fiscalización. Cuando yo escuché, yo había apoyado, pues, tenía alternativas y consideré seriamente a Pedro Pablo, consideré seriamente a Alfredo Barnechea, muy seriamente. Y terminé apoyando a Keiko. Y cuando entra Pedro Pablo, ha ganado, se siente bien y dice, yo estoy conduciendo el coche. Y a ver si me llama Keiko para que yo le diga cuál es la respuesta.
Entonces pensé, ¿por qué? Porque la respuesta me puedo decir es, mire, cuando yo me meto en un taxi, hay un chofer que conduce el coche, pero yo digo dónde va. Los arequipeños creo que me han comprendido. La siguiente pregunta. Gabriel Amaro señala que este caso de mega corrupción ha mostrado la falta de institucionalidad en el Perú, que sumada a la alta informalidad complica mucho que el país se sobreponga rápido para continuar con el crecimiento. ¿Qué opinas al respecto? Sí, efectivamente, pero esto ocurre con todos los países, es decir, lo que está tratando de hacer Trump en los Estados Unidos, si lo logra, no lo logra, si es serio o no es serio, ya vamos a ver, pues yo soy un espectador como todo el mundo, es esencialmente reinstitucionalizar los Estados Unidos. Brexit, los ingleses están tratando de reinstitucionalizar no solamente Europa, porque han dicho, ¿quién es esta burocracia de Bruselas, de gente no elegida que me está diciendo cómo voy a vivir yo? Se está refraccionando Europa, y no solamente eso, sino que comenzaron a hacer Brexit, es yo quiero regresar al Parlamento Europeo, no es que no creo en Europa, pero quiero regresar representando a Escocia, quiero regresar representando a Inglaterra. Es decir, los países se reinstitucionalizan, no hay nada nuevo. Si uno agarra, yo me acuerdo cuando estudiaba unas cosas que me fascinaba hacer un libro de la historia de Europa desde el Congreso de Viena, en, qué sé yo, pues en 150 páginas. Entonces uno arranca y ve Alemania hecho en 42 pedazos principados, de repente son 42, qué sé yo, principados. Y de repente, 1871 se vuelve uno solo. Se divide en dos, se vuelve a unir, se come parte de Polonia. Es decir, el Medio Oriente se diseña, es decir, continuamente los países del mundo se están reinstitucionalizando. Pregúntenle a los japoneses, pregúntenle a los chinos si eran hoy día lo que eran en 1980. Entonces lo que pasa es que dejemos de pensar pues de que eso es por no hacer historia, eso es por no saber a quién corresponden los cambios en el Perú, eso es porque no se ha visto nuestras grandes victorias militares, nos olvidamos y creemos que siempre hemos sido así. Oiga usted, siempre hemos sido así, no hemos sido así siempre, han habido grandes hombres que han entrado y hay que dejar pues de que Mario Vargas Llosa nos dicte desde el Museo de la Memoria de que fuimos el pueblo peruano. Desde Madrid, desde Miami, que hicimos todo eso. Eso no es cierto. Hay que entrar a la historia, hay que saber quién es responsable de todo, de lo bueno y de lo malo, porque los que hicieron cambios para lo bueno en Perú también hicieron muy malas cosas, pero por lo menos discutirlo y en ese momento darnos cuenta que gobernar es un acto continuo, no es una cosa que ocurre cada 30 años, es un acto continuo. Hay que darnos cuenta que si el Perú es lo que es hoy, si pudimos ganarle la guerra Sendero, donde los colombianos no le han podido ganar a las FARC, es también porque hubo reformas agrarias que hicieron los militares en su tiempo. Eso es parte del juego. Hay que hacer historia en el Perú. Juan Andrés Marzano presenta la dicotomía entre crecimiento versus lucha contra la corrupción y pregunta lo siguiente. La Lava Jato avanza en Brasil y lleva 3 años, decenas de arrestos y escándalos políticos y empresariales afectan la economía. En el Perú, ¿usted ve que la sociedad está dispuesta a sacrificar crecimiento versus demanda, lucha contra la corrupción? Yo no creo que hay que escoger. Yo soy testigo de una época especial. Quiero aclarar una cosa, ¿no? Cuando a mí se me dice, oye, usted lo ha protegido Fujimori. La primera persona que denunció en la historia del Fujimorato a la corrupción en el gobierno fui yo. 1992 di nombres y dije que hay narcotráfico metido. Entonces, primera cosa, reconozco lo bueno y reconozco lo malo. Eso es la primera cosa. Pero, ya me fue emocionalmente. ¿Cuál es la pregunta, Alfonso? Hay una dicotomía, aparentemente, entre el tema de... Entonces yo me acuerdo que en ese momento, yo lo he visto, en ese momento se dice, bien, ahora, shock. Se anuncia 1 de julio de 1990.
1 de julio de 1900, New York Times, primera página. Se decide hacer el shock. Y se decide hacer el shock. Perfecto. Fue anunciado en Nueva York después de un concilabro con las financieras públicas que organizó Javier Pérez de Cuéllar, un gran peruano. Entonces, en ese momento que se hizo eso, digo, bueno, ahora vamos a sufrir y no vamos a crecer. Y crecimos y ganamos la guerra a la vez. Las dos cosas son posibles. Lo importante en todo círculo en crear un círculo virtuoso es que del momento que el país sabe que está en control, que ha tomado una dirección, que hay razón de esperanza, todas las cosas que parecían podridas, etcétera, se vuelven oportunidades. Eso es la diferencia entre un círculo virtuoso y un círculo vicioso. Es decir, búsquenlo en la enciclopedia. Son literalmente engranajes que son parte ciencia y parte alta. Y es esencialmente el arte de gobernar políticamente bien. No es necesario que escoger uno y lo otro. Lo que hay que convencer es de que las cosas cambian y que las cosas que van a cambiar se van a hacer en forma legítima. Bueno, lo que vienes diciendo, Hernando, me parece que te va emocionando porque hay preguntas interesantes. Esta particularmente de Oscar Díaz dice lo siguiente. ¿Cuáles serían las 5 primeras medidas concretas que tomarías de ser hipotéticamente el presidente del Perú a partir de mañana martes? Eso es como decir, no, eso es como un poquito decir cómo tomarías una decisión sobre Chinchero el primer día, el gobierno lo hizo y le fue muy mal. No se pueden tomar decisiones así nomás. Tenemos otro almuerzo. 5 días. 5 días. 5 días en primer lugar para ver por dónde andan los consensos, porque hay que proceder sobre algo. Tener un plan que se desarrolla en etapas. Las constituciones en Europa están continuamente en cambio, no se hacen totalmente, se hacen con especialistas, con tecnócratas, dicho sea paso. Se van proponiendo cosas, es bien distinto un referéndum de un plebiscito. Plebiscito es de dictadores, sí o no, lo pongo contra la espalda y la pared. Un referéndum se prepara, el objetivo de un referéndum es que el político sepa los márgenes de la posibilidad. ¿Dónde están sus márgenes de la posibilidad? Entonces, la primera cosa que yo creo que ocurriría ahí es hacer una serie de preguntas, recién estoy organizándome, una serie de preguntas en los puntos álgidos más visibles del país. ¿Qué se me ocurre ahora? En primer lugar, yo iría a donde están retando al estado civilizado de las cosas. Yo iría a Cajamarca. Y yo sacaría el plan de Goyo y le diría, usted quiere sustituir minas con agricultura, porque dice que eso es lo que realmente funciona, cuando yo creo que las dos cosas funcionan. Bueno, vamos a hacer la cosa siguiente. Usted no va a lograr agricultura interesante para la gente si no tiene mercados grandes. Describen un país donde esto existe. ¿Qué es lo que ustedes están produciendo aquí y allá? Los enfrentaría y les indicaría que no importa qué es lo que quieren, van a necesitar de capital, van a necesitar de mercados grandes y hay respuestas a los problemas mineros. Y les voy a decir, en un gobierno nuevo no debería existir una cosa que se llama licencia social, que es que aún organiza mineros que saben hacer empresas a convertirse a ser políticos y a repartir y a coimear. Los está poniendo pues en una situación difícil. Aquí no hay licencia social, hay Estado peruano. Y le voy a decir cómo es el Estado peruano. En cada comunidad, porque hay que comenzar desde abajo, de donde te van a venir los problemas. En cada comunidad, ¿quién es dueño de ese chancho? Y no van a decir la comunidad. ¿Quién es dueño de esa casa? Y no van a decir la comunidad. ¿Y quién es dueño de ese caballo y de ese tractor? Y los linderos están perfectos. ¿Y por qué ha respetado usted sus contratos con
porque yo veo que aquí hay 60 hectáreas, hay 20 hectáreas, hay 30, cosas que han estado evidentemente comprando, vendiendo, repartiendo, y ustedes respetan sus contratos. ¿Por qué no me respetan los contratos con la Newmont? Es que nosotros la forma de hacer contratos es esta. Entonces, en lugar de decir hay que formalizar el Perú, que es que esta ley corrupta yo se la impongo a ustedes, yo voy a averiguar bien rápido, más ya lo sé, cómo son esas reglas localmente y adapto la formalidad peruana a esas leyes y comienzo a formar un consenso. En 3 puntos álgidos y todo el resto del Perú se va a reconocer en esos 3 distintos consensos. Y comenzamos así a tener un debate y vamos en ese momento a poder ver que efectivamente el que quiere un paraíso agrícola no que se llame, si le vamos a enseñar. Si en un momento lo estamos trayendo, casi trajimos acá a Hershey, a Unilever, a Nestlé, para comprar toda la producción de coca peruana y enseñarles cómo resembrar. Mientras que el Estado peruano generalmente iba a los poderes públicos de los Estados Unidos, de Francia, que nunca han hecho una compra agrícola en su vida. Hay que ir a Nestlé, a Unilever, esos son los que saben hacerlo. Entonces, comenzaría por encontrar esos lugares, ponerlos en contacto con el sector privado y ya veríamos que las minas son posibles y que estas promesas socialistas, demagógicas de que todo se puede hacer sin mercado de escala son una gran demagogia. Eso sería el primer día que dijiste, Cajamarca, te quedan 4. Eran 5 las cosas que te han pedido. Me lo voy a visitar a Julio Morriverón en Tía María, y no voy ahí, y te prometo, Julio, yo no voy ahí a decir, oye, quiero hablar de sus problemas agrícolas, la mina es para otro día. Me meto a la mina. Me meto a la mina y comienzo a averiguar qué es lo que se puede hacer para que todo el mundo se siente partícipe de eso. Y tendría sistemas de comenzar, no mesas de negociación, sino otros sistemas, porque la mesa de negociación pues es el fracaso del derecho. Es decir, uno tiene una mesa de negociación, no sé pues cuánta agua salada tiene Chile y cuánto tenemos nosotros, ahí tiene que negociar, bravo. Pero entre peruanos hay la ley, y hay que encontrar una ley que se puede aplicar. Y si no se puede aplicar la ley que tenemos actualmente en Tía María, es no que Tía María no funciona, es que la ley no funciona. Vamos a adaptarla a las circunstancias. Pero si conversando con Julio Morriverón me doy cuenta que Tía María es demasiado brava, voy a comenzar con el lugar más fácil y me voy a Las Bambas. Y después, dentro de 2 semanas, me voy a Tía María. En fin, voy a ver dónde están las cosas posibles. Pero la idea es nada más de tratos particulares. Esto es un país con una sola ley, y la ley no se imagina, la ley se descubre. Dietrich Colombo pregunta, ¿crees que un gobierno con poca aceptación con el pueblo, políticamente débil y técnicamente contradictorio, puede afrontar los retos que planteas? ¿Hubieses firmado la adenda de Chinchero? No, por supuesto que no voy a firmar una adenda que no se puede estudiar y que no tiene 4 patas. La primera cosa es obvio que es un caso conflictivo, hay que arreglarlo, entra con yayas, entra con problemas. Es decir, no necesito estudiar la cosa a fondo para saber que más fácil es en este momento proponerle a todo el mundo tener un celular gratis que pasar Chinchero. No, es decir, Chinchero es un problema por arreglar, eso no se hace en un corto plazo. Lo que hay que hacerlo es de tal manera que que nadie del sector privado crea que ha sido un abuso contra los inversionistas privados, que nadie lo está acusando a ellos de ser corruptos, sino que hay un sistema corrupto. Y que ese sistema corrupto lo han dejado pues pasar, lo que me parece obvio, no hay un estudio definitivo de ingeniería. Lo acaba de decir el Contralor, no hay un estudio. ¿Cómo se puede licitar algo? Es el primer punto que dije. Si no hay un estudio definitivo de ingeniería, ¿cómo se puede saber si es bueno o malo? ¿Cómo le puedo yo dar algo a alguien? No sé, estoy pensando en mi casa, donde le digo a alguien, mira, yo quiero crear este otro lugar porque vamos a ampliar la familia y oiga, yo creo que es factible, ¿ah? Yo creo que es factible. ¿Y por qué lo va a escoger usted? No, está bien, usted me ha dicho que es factible.
No basta, pues, no basta. Hay que arreglar eso, arreglarlo bien, y se puede arreglar rápido. Carlos Torres pregunta, ¿usted cree que la corrupción es un tema de personas o de normas? Por más que se cambie la norma, mientras sigan las mismas personas, ¿seguirá la corrupción? No, si se cambian las normas, la gente cambia. La prueba, y lo digo 1000 veces, ya se ha vuelto un argumento popular, ¿no? El peruano que aquí no respeta las reglas, baja por una carretera y pasa de un carril al otro, si no va a los Estados Unidos y la sigue. Depende si hay normas buenas y si se hacen respetables. El peruano que se porta bien en Suiza, en Francia, que se porta bien en los Estados Unidos, no es el mismo peruano que está acá. Los peruanos y los mexicanos que han salido desde Austin, Texas, hasta Chicago a protestar de cómo es posible que no se los deje vivir en ese país y que quieren ser documentados para ser respetados por la ley, respetar la ley. Hay una manifestación aquí en el Perú diciendo, por favor, déjenme entrar a la ley, si es obviamente una ley mala y llena de corruptos. Los peruanos van a cambiarse a buenas normas. Tenemos esos dos lados en nosotros. Son las dos caras de Jano. Podemos utilizar toda nuestra habilidad para matar, hacer la guerra en forma ordenada, desordenada, y vivir y crear familias. Eso somos, y hay que aceptar que así somos. Las normas son cruciales. Claro, pero solamente para hacer la repregunta con respecto a ese tema, tienes el asunto de que sí, los peruanos somos seguramente muy buenos, pero lamentablemente en el Perú nos portamos un poco mal. Quizás es el Estado, ese vuelo flor, ese imperio de la ley que aquí no existe. Y entonces en otra parte sí existe, porque si tú te pasas una luz roja o miras de una manera incorrecta a un policía en Las Vegas, con el aliento te ponen en la línea. En el Perú no pasa nada. Entonces aquí tenemos una distorsión de lo que es ese Estado de Derecho, y te da la impresión de que efectivamente no somos solamente los peruanos, son las leyes también. Lo que pasa es que esa afirmación tuya, que la haces por supuesto con fines de debate y de aclarar las cosas, es suponer que la ley peruana es tan buena como la ley norteamericana, y sencillamente no lo es. La ley peruana son una serie de improvisaciones, mal hechas evidentemente. No es, oye, ni Odebrecht respeta la ley peruana, nadie la respeta. Es porque es una mala ley. Repito lo que siempre digo, el Parlamento peruano, el Congreso peruano emite más o menos 350 normas, más o menos creo, al año, digamos una al día. Esas cosas las ven los periódicos, se debate, la gente se insulta, ¿cómo debe ser? Hasta sacar una buena norma. Mientras tanto, el Ejecutivo produce 30.000 normas en promedio cada año, es decir, un poquito más de 110 al día laborable. No hay manera de controlar 110 normas que vienen del Poder Central, y no estamos hablando del municipio ni las comunidades, son 110. Es un sistema incontrolable, sin costo-beneficio, sin prepublicaciones. No se puede vivir así. Entonces es una mala ley la ley peruana. No son malos los peruanos, es que es una ley que no cumple nadie, no lo cumplen ni siquiera los extranjeros. El problema es la ley, es la norma, y hay que aprender a decir, oye, qué bueno el ceviche peruano, Chef Gastón es un trome, pero los abogados peruanos son verdaderamente, no tienen concepto conjunto, y hay que cambiar eso. Es obviamente malo. Hasta los economistas son mejor que los abogados. Fernando Vigil pregunta, ¿considera usted que es necesario reducir el tamaño del Estado para reducir la corrupción, para quitarle el poder discrecional al burócrata? No, yo no comenzaría por ahí. Yo comenzaría por ver qué se necesita para estar en control. No para aplastar a la gente, no para apagarla, sino para estar en control y estar informados. Esencialmente el sector informal, este es el grave error, ¿no? El sector informal es el sector sobre el cual no tenemos información. Piensen en eso. Un sector formalizado te da datos. Un sector formalizado llena
oficios porque le parece razonable, porque no son interminables. Es como los mineros informales que le dicen, ¿puede usted ser formal? Tome usted pues 1.200 días para formalizar. ¿Y qué quiere decir formalizar? De nada, sencillamente que ya no le vendo la dinamita 3 veces el precio, sino ya no lo persigo y no dejo 49 viudas como los ha dejado el gobierno anterior. Eso no es formalidad. La formalidad es esencialmente crear una ley en la cual es absurdo querer estar fuera de la ley. Es absurdo. Y para eso lo que hay que hacer es que la gente entre al sistema por etapas y que quiere informar de lo que tengo. Entonces yo no le voy a decir cómo cumples con la SUNAT, sino comienzo por decirle, ¿tienes tierras? Sí. ¿Han tratado de robártelas? Sí. ¿Han tratado de ingresar en tu casa esta noche? Ajá. ¿Has tenido problemas con tus hijos cuando se la quieren repartir? Ajá. Yo te voy a resolver esos problemas. Mejor que tu comunidad. Y ahí comienza a funcionar la ley. Y en ese momento el Estado tiene información. Y en ese momento comenzamos a producir buenas leyes. Y saber dónde las colocamos, qué le vamos a dar a la región, qué le vamos a dar a la comunidad. ¿Queremos solamente policías uniformados? ¿Queremos sheriffs? Hay que repensarlo en función a lo que el Estado es hoy, no imaginárselo. Comenzar para saber qué es hoy. Y en base a eso, crear una estructura que todo el mundo respete y después ver si queremos ser un poquito más como Suecia o como Suiza. Eso es otro paso. Miguel Santillana pregunta, hace primero una aclaración, un comentario y después una pregunta. La aclaración es la siguiente: el PUM, el Partido Unificado Melateísta, el PUM famoso, no existe. Se trasladó al Partido Socialista, que es la base de Tierra y Dignidad, y el Frente Amplio. Hace un comentario chinchero como símbolo de la corrupción de este gobierno democrático que se hermana a la corrupción de los 3 gobiernos democráticos anteriores. Entonces, los extremistas plantean ante la población la siguiente pregunta: ¿esta es la democracia que defiendes? Yo te ofrezco otra alternativa más viable y que te conviene. Claro, por supuesto. Es que ya para muchas partes del Perú, pues el status quo es indefendible, no resuelve sus problemas. Miren, cuando hubo el baguazo, nosotros tratamos de comenzar un ejercicio de que cuando el gobierno los había convocado a Lima, a todos los apus que representaban a las distintas comunidades de la selva, el primer problema era ver cómo, porque nos llamó, me acuerdo en ese momento el presidente García, era ver muy bien dónde están los apus, dónde están los líderes de las comunidades que se han levantado. Y la primera cosa que teníamos que preguntarnos, una vez que hicimos un primer inventario, nos tomó más o menos 2 meses, era si la selva peruana tenía 1.149 comunidades, como decían los registros públicos, o tenían 5.000, no era claro. Eso es el primer problema. En otras palabras, no teníamos la información necesaria. La segunda cosa que fue interesante es cuando por fin pues se dijeron, vamos a hablar con los que quieren hablar, y comenzaron a venir los apus a Lima. Dijeron, ¿por qué son estas personas tan reconocibles? Es decir, bueno, ahora va a tener usted que regresar, no sé, a Iquitos, a un pueblo perdido cerca del Cenepa. No, nos llamamos mañana. Yo vivo aquí en Pueblo Joven. La tercera parte de los apus de la selva viven en Lima, porque ya no aguantan vivir allá. La situación es tan terrible. La otra cosa que vimos es de que los que vivían allá, comenzando desde el señor Pizango, no viven en una comunidad, porque es imposible cumplir con las leyes de una comunidad, viven fuera de las comunidades. Es decir, la cosa siguiente es, cualquiera que viene con una propuesta absurda va a ganar en el hinterland peruano, porque la realidad existente es deficiente. Si mañana nos organizamos bien con un programa radial, ponemos una propuesta y hacemos más demagogia que el otro y lo recuperamos, pero la idea no es esa. La idea es cómo hacemos algo que se dirija a esas comunidades y que deje que cada una de esas personas en las comunidades vote como individuo y diga lo que él quiere, y no tener que cada día que quiere algo nuevo consultarle al resto de la población y ganar con 70% del voto. Imagínense, en cualquier empresa, ustedes quieren hacer algo y le dicen, un momentito,
Hay que ir a la CONFIEP y asegurarse que la CONFIEP diga que el 70% de ustedes están de acuerdo. Eso es lo que son las comunidades. Entonces hay que comenzar por ya llamar las cosas como son. Esto no es un Estado funcional. En Lima hacemos servicios, pero vivimos de los recursos naturales que vienen del resto del país. ¿Cómo hacemos para vivir con ellos en base a lo que ellos reconocen y viven hoy? Y comenzamos a convertir el Far West en Houston. Remigio Morales Bermúdez Pedraglio pregunta qué hacer con las APPs y qué rol deben tener en el desarrollo. Remigio, yo creo que es lo que había dicho anteriormente Chinchero. Alrededor de Chinchero se va a formar la opinión pública. La opinión pública ya decidió que es ahí donde se va a ver la cosa. Y entonces sí, porque si no se resuelve eso, la gente no te va a querer, no te va a querer. Eso es el tema, es decir, así como dijo ahí la batalla de Ayacucho, a la batalla de los Sauces, ese es el lugar donde va a ocurrir la cosa. Es como, yo no sé, pues yo tengo todavía algunas costumbres de chico, me encanta ver las peleas de Steven Seagal. Entonces uno entra a un restaurante y de dónde se realiza la pelea, ahí se va a realizar. Rogelio, No sobre el pasado, sino sobre el futuro. Rogelio Martínez pregunta, contrato Chinchero es igual al enredo total. PPK y Vizcarra viajaron para la famosa firma de la adenda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no desembolsa nada y la Contraloría no da el ok a la adenda. Todo esto generará un perjuicio al Perú porque en un arbitraje lo perderemos de hecho. Existe una impericia política para manejar estas situaciones, el costo es muy alto. La pregunta es, ¿por qué debemos asumir ese costo? No es justo. ¿Cuál es la solución? La solución, vamos a ver hasta dónde tiene que llegar el círculo vicioso, ¿no? ¿En qué momento se van a dar cuenta que este no es el camino, ¿no? Hay que darse cuenta también que es muy difícil ser jefe de Estado, ¿no? Uno vive en una burbuja, rodeado de consejeros que le dicen pues que esta opinión se puede controlar, que ya no te van a publicar, que ya no te van a dejar entrar a un mercado de televisión, vamos a encontrar una serie, y hay un momento cuando se dan cuenta que eso no funciona, y en ese momento esperamos que se les ocurra algo inteligente, ¿no? Y que no llegue, que las cosas se sienta, y no llegue la gente a la calle, ¿no? Que no llegue la gente a la calle, pero en algún momento nadie sabe, pues, cuando hay un círculo vicioso, a qué punto llega lo vicioso hasta que uno tenga que ir al dentista. No sé, yo no creo que eso es previsible. Bueno, Mara Seminario pregunta, la última pregunta de esta tarde, Hernando. Sí, ¿sabes por qué tiene que ser la última pregunta? Porque yo he visto gente mirando su reloj, y a mí cuando miran su reloj no me molesta, lo que molesta es cuando comienzan a sacudirlo para saber si todavía está funcionando. Bueno, la última pregunta de Mara es la siguiente. ¿Por qué Keiko, desde el Parlamento, donde tiene una mayoría importante, asesorada por usted, ¿no es cierto?, no inicia todas estas reformas y todos estos procesos? ¿Es posible ello? Pregunta con trampa. Bueno, en primer lugar, yo no asesoro al Parlamento. Yo no la asesoro tampoco a Keiko. Debería, ¿no? Llámenle, digan que me llama, por favor. Bueno, sé tú. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a Hernando, un fuerte aplauso para él. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, amigos. Ha sido una interesante tarde. Gracias a todos. Hasta el próximo email y almuerzo de oposición que será en el mes de marzo. Gracias y buenas tardes a todos.